Vamos a leer estos versículos que se encuentran en Apocalipsis 14:6. Estamos en el último tema, número 6, que es un movimiento misionero. Un movimiento misionero. Vamos a empezar a leer para ver qué relación encuentra usted, encuentras tú o encontrás en esto. Apocalipsis 14:6, vamos a empezar y dice así: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Primero. Segundo, Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 2, eso es el 2. Vamos con el 3. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Qué, qué diferencia, cómo tú interpretas esto? ¿Qué diferencia hayas entre Apocalipsis 14:6, Hechos 1:8 y Mateo 24:14? No todas las veces voy a explicarles, queridos amigos, no todas las veces tengo que explicarles a ustedes esto. A veces es necesario dejarlos a ustedes con duda para que ustedes estudien. La palabra de Dios no tiene por qué toda la vida tengo que explicarles a ustedes lo que significa. Muchas veces no lo voy a explicar porque yo quiero que ustedes ocupen ese sentido para que ustedes analicen y piensen y a qué se refiere. Pero esta vez vamos a tratar de analizarlo rápido. No quiero dar una explicación grande. Apocalipsis 14:6 dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. Esto va a ser un evangelio. En otras palabras, el primer evangelio es universal. Le podríamos llamar porque dice el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. No dice Israel, no dice a los judíos, no dice a Europa, no dice China, no dice Sudamérica o Latinoamérica, sino dice moradores de la tierra. Esto es universal, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y pueblo. O sea, esto es universal. El primero, que es Apocalipsis 14:6. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿a qué se refiere este versículo? Esto se refiere a los apóstoles. Cuando Cristo ya estaba por irse al cielo, en ese momentito ya se estaba preparando, Él les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Esto no es universal, esto es local, esto es regional, esto es nacional, esto es alrededor, un sector ahí alrededor. Este evangelio que se predicó fue solamente como testimonio a los judíos. Pero también dice ahí, hasta lo último de la tierra. ¿Y por qué hasta lo último de la tierra? Ah, queridos amigos, pónganse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué el Señor Jesús tuvo que decir que seréis testigo en Jerusalén? Nosotros no somos testigos, no fuimos testigos en Jerusalén, ni somos, tampoco en Judea, en Samaria. Pero luego dice aquí al final, hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa eso para ustedes? Aquí les va la respuesta rápido. Hasta lo último de la tierra significa la palabra de Dios, la Biblia, porque todo lo que ellos dijeron, todo lo que ellos predicaron se escribió dentro de la Biblia. O sea que la palabra de Dios se predicó regionalmente en el lugar de ellos, en Israel, alrededor, pero también pero también lo último de la tierra. ¿Por qué lo último de la tierra? Porque todo lo que ellos
todo lo que ellos predicaron, todo lo que los apóstoles predicaron, fueron escritos, hubo un escrito, se escribió en la Biblia y ahora a través de la palabra de Dios se va hasta lo último de la tierra. A través de la palabra de Dios. Ellos ya no están, ellos ya murieron, los apóstoles ya murieron, pero su palabra queda impregnada, queda clavada en un libro, y ese libro es el que da testimonio, es por la cual se predica en el resto de la tierra. Ahora, el tercero, Mateo 24:14, dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio. Ahora, este es un proceso, verdad presente. Es un proceso, es un proceso de evangelio. Es un proceso a través de las generaciones, a través de generación en generación. Y será predicado este evangelio a todo el mundo, para las naciones, entonces vendrá el fin. Y será predicado. ¿Y quiénes lo van a predicar? Va a ser las generaciones que vienen. Mi generación se termina, yo me muero, viene otra generación, predica, viene otra generación y vendrá el fin. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia le hay a usted entre Apocalipsis 14:6, en donde dice, vi volar por en medio del cielo? Un evangelio universal. El segundo, de Hechos 1:8, un evangelio regional para Israel. Y luego se le agrega los escritos de los apóstoles en un solo libro para que se predique a toda la tierra. El tercero, Mateo 24:14, son las generaciones. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y vendrá el fin. El fin no vendrá sin generaciones. Tienen que haber generaciones. Está mi generación, viene la generación de mis hijos, luego viene la generación de los bisnietos, etcétera. Así sucesivamente se predicará a través de generaciones. Mediante un estudio perceptivo y profundo de la Biblia, los primeros adventistas tuvieron una comprensión cada vez mayor de la importancia de estos mensajes. Sintieron que Dios tenía un mensaje hecho a medida para esta generación, un mensaje urgente para el tiempo del fin, que debe proclamarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo a fin de preparar un mundo para el regreso de Cristo. El mensaje de los tres ángeles ha sido motivación para las misiones adventistas desde sus comienzos. En 1874, la Asociación General envió al primer misionero a Europa, Elena de White. Consideraba que John Andrew era el hombre más capaz de nuestras filas. Andrew hablaba al menos 7 idiomas, podía repetir el Nuevo Testamento de memoria y conocía la mayor parte del Antiguo Testamento. Era un erudito brillante, un escritor prolífico, un predicador y poderoso y un teólogo competente. Pero que enviara a un hombre así a un lugar donde había muy pocos creyentes. ¿Por qué enviar al hombre más capaz que tenía a un campo misionero desconocido? ¿Por qué él estuvo dispuesto a ir? Su esposa había muerto unos años antes. ¿Por qué estuvo dispuesto a dejar atrás familias y amigos en Estados Unidos y navegar con sus 2 hijos a una tierra desconocida, arriesgando todo por causa de Cristo? Solo hay una razón. Creía que Jesús vendría pronto, que el mensaje de la verdad para los últimos tiempos debía llegar al mundo entero. Durante toda nuestra historia, los mejores y los más brillantes han viajado hasta los confines de la tierra con el fin de proclamar el mensaje de Dios para los últimos días. Eran maestros, personal médicos, pastores, agricultores, mecánicos, carpinteros, comerciantes de todo tipo. Algunos eran empleados de la iglesia, pero muchos no eran.
no eran nada, solamente eran laicos que creían que Jesús pronto vendrá. La predicación del Evangelio eterno atraviesa las fronteras geográficas, penetra en las regiones más remotas de la tierra, llega a personas de todos los idiomas y las culturas, con el tiempo impactará al mundo entero. Qué fascinante saber que nuestros mensajes han llegado hasta ahora a más de 210 de los 235 países del mundo reconocido por las Naciones Unidas. ¿Qué papel podrías desempeñar tú y cómo podrías realizar de la mejor manera para ayudar a difundir mensaje de los tres ángeles a cada nación, tribu, lengua y pueblo? Nos ha sido confiada una gran obra, la proclamación del mensaje del tercer ángel a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Tenemos tan solo pocos misioneros. Desde nuestra patria, del extranjero, nos llegan muchos urgentes pedidos de obreros, los jóvenes de ambos sexos, los de edad madura y de hecho todos los que pueden dedicarse al servicio del Maestro debieran aplicar su mente hasta el límite en el esfuerzo de prepararse para contestar a estos llamamientos. Por la luz que Dios me ha dado, sé que no empleamos las facultades de la mente ni con la mitad de las diligencias que debiéramos poner en un esfuerzo para prepararnos para ser más útiles. Si consagramos la mente y el cuerpo al servicio de Dios, obedeciendo su ley, Él nos dará fuerza moral santificada para toda empresa. Consejos para los maestros, página 200-201. Dios pide que cada miembro de la iglesia entre en su servicio. La verdad que no se vive, que nos imparte a otros, pierde su poder vivificante, su virtud sanadora. Cada uno debe aprender a trabajar y a permanecer en su tarea y lugar como uno que lleva una carga, la iglesia entera, obrando como una unidad, combinándose en unión perfecta. Ha de ser una agencia misionera viviente, activa, impulsada, dominada por el Espíritu Santo. Es una ley del cielo que así como recibimos hemos de impartir. El cristiano debe de ser un agente benéfico para otros. Así él mismo se beneficia. El que saciare, él también saciará, él también será saciado, según Proverbios 11:25. Esta no es una simple promesa, es una ley de la divina administración de Dios, una ley por la cual dispone que los corrientes de beneficencia se han de mantener como las aguas del gran mar, en constante circulación, fluyendo perpetuamente hacia su origen. En el cumplimiento de esta ley radica el poder de las misiones cristianas. En los lugares celestiales, página 319. Me seréis testigos. Hechos 1:8. Estas palabras de Jesús no has perdido nada de su fuerza. Nuestro Salvador pide testigos fieles en estos tiempos de formalismo religioso. Pero cuán pocos, aun entre los que profesan ser embajadores de Cristo, están listos para dar un testimonio fiel y personal para su Maestro. Muchos son los que pueden decir lo que hicieron, osaron, sufrieron y disfrutaron los hombres grandes y buenos de las generaciones pasadas. Se vuelven elocuentes al presentar el poder del Evangelio que habilitó a otros para regocijarse en penosos conflictos y para quedar firme contra las fieras tentaciones. Pero el par que son tan ardoroso en cuanto a presentar a otros cristianos como testigos por Jesús, no parecen tener ninguna nueva ni oportuna experiencia propia que relatar. Vosotros, los que profesáis estar proclamando el último solemne mensaje de misericordia al mundo, ¿cuál es vuestra experiencia en el conocimiento de la verdad y cuál es su efecto sobre vosotros, sobre vuestros corazones? ¿Testifica por Cristo vuestro carácter? ¿Podéis hablar de la influencia refinadora, ennoblecedora y santificadora de la verdad, tal cual es en el Jesús? ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis conocido del poder de Cristo? Sin una fe viviente en Cristo como Salvador personal es imposible hacer sentir vuestra fe a un mundo de escéptico.
Obreros Evangélicos, página 289. El mensaje de los tres ángeles, nuestro punto de encuentro. El Evangelio eterno, eso era el comienzo. Empezamos con el tema el Evangelio eterno. El mensaje de los tres ángeles, nuestro punto de encuentro. Para los adventistas del séptimo día, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 es nuestro Shema. Nuestro punto de reunión es nuestra declaración de fe que nos identifica. Este define quiénes somos como pueblo y describe nuestra misión en el mundo. Nuestra identidad profética única se encuentra delineada en Apocalipsis 14, 6 al 12, y es que aquí donde encontramos nuestra pasión por proclamar el Evangelio a todo el mundo. Elena de White lo expresa de esta manera. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de la luz. Ellos han sido confiados la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo, tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Este mensaje es urgente, eterno y universal. En su corazón está el Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno? Son las buenas nuevas eternas de la vida, la muerte y la resurrección y el misterio del sumo sacerdote de Cristo y su pronto regreso. Es la buena noticia que Jesús nos salva del pecado y nos capacita para vencer. Entender el Evangelio es comprender el significado del amor eterno, insondable e inagotable de Dios por nosotros. El Evangelio comienza en el corazón de Dios. Antes de que nosotros nos acercáramos a Él, Él ya nos extendió la mano. Antes de que lo buscáramos, Él nos estaba buscando a nosotros. Antes de que hiciéramos un solo movimiento en dirección a Él, Él nos está atrayendo mediante el poder de su amor. El apóstol Juan da fe a esta verdad, estas memorables palabras. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como expiación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. En Romanos 5, el apóstol Pablo agrega, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. El Evangelio, Dios en Cristo toma la iniciativa para nuestra salvación. Cristo vivió la vida perfecta que nosotros debíamos vivir. Murió la muerte que nosotros debiéramos morir. Nos atrae hacia Él mediante el Espíritu Santo y con su amor, su gracia y su poder transforma nuestra vida. La cruz pone fin al dominio del pecado sobre nuestra vida. Al recibir la gracia de Dios, aceptar su sacrificio y creer en su promesa de vida eterna, llegamos a ser hijos e hijas. Este mensaje del Evangelio eterno está en el corazón del mensaje de los tres ángeles. Este mensaje del tiempo del fin tiene que ver con Jesús. Nos lleva a abandonar todo orgullo humano, autosuficiencia. Nos obliga a confiar plenamente en Jesús para nuestra salvación. Nos lleva por fe a aceptar su justicia en lugar de nuestro comportamiento injusto. La perfección de la vida de Cristo es nuestra cuando lo recibimos como nuestro Redentor crucificado. El Evangelio nos invita a ir a Jesús tal como somos, pero no nos deja ahí. En respuesta al amor de Jesús, desearemos llevar una vida piadosa. Su gracia no solo cubre nuestro pasado, también funciona como un principio dinámico en nuestra vida que nos capacita para obedecer. El apóstol Pablo deja bien claro este asunto en Romanos 1:5. Por medio de él, Jesús, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia. La gracia de Dios nos enseña que debemos vivir en siglos sobria, justa, piadosamente. Tito 2:12. Esto es lo que
Increíble, esto es lo increíble del Evangelio. Cuando su gracia nos salva, su amor nos seduce y su poder nos transforma. Nuestra respuesta natural es compartir con otros lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nuestro testimonio cristiano es la profusión de un corazón lleno del amor de Cristo, lleno del amor de Dios. Cuando el Evangelio quebranta nuestro corazón duro y contaminado por el pecado, anhelamos contar la historia de su gracia. Comprender el Evangelio eterno es el fundamento mismo de nuestro testimonio al mundo. El Evangelio de Apocalipsis 14:6, que se proclama hasta los confines de la tierra, es el que cada uno de nosotros ha experimentado personalmente en su propia vida. La presencia de la lección de esta semana es entender el Evangelio, experimentar el Evangelio, compartir el Evangelio en el contexto pronto del regreso de Cristo. Queridos amigos, tengan ustedes un buen día. Ha sido un gusto hablar con ustedes. Tomó 21 minutos, 22 minutos. Gracias una vez más por visitar al canal. Por favor, compartan el mensaje, compartan el link, compartan el canal, denle un like para que este mensaje llegue a Dios. Acuérdense, al hacer esto, usted no se está involucrando conmigo en asuntos económicos, sino usted está colaborando con Dios. ¿Por qué digo eso si no se involucra conmigo? Que no es porque no estoy lucrado. Yo no recibo, yo soy una persona laica. No recibo dinero de la iglesia, no recibo dinero de ningún pastor, de nadie. Yo hago estas cosas laicamente porque me gusta compartir la palabra de Dios, porque he entendido y he comprendido que tengo que compartir el Evangelio, especialmente en estos 6 pequeños estudios que tuvimos y que el título es sobre el Evangelio eterno. No se vayan a olvidar estos temas muy importantes. El primer tema fue el Evangelio eterno. El segundo tema fue un libro de esperanza lleno de gracia. El tercer tema fue el Evangelio eterno en su cabalidad. El cuarto tema fue una historia de gracia. El quinto, ir por todo el mundo. El sexto tema, un movimiento misionero. ¿Y quién es ese movimiento misionero? Cada generación, cada persona, la iglesia verdadera, un cristianismo verdadero, una verdad verdadera, un basado ya como ya hablamos sobre los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14, 6 al 12. Queridos amigos, tengan ustedes una buena noche. Gracias por visitarnos. Un abrazo a todos ustedes. Hasta pronto.